Buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a esta programación. La verdad era libre. Hoy tengo un invitado, el hermano Jesús, el cual está pastoreando en Tienditas, una iglesia que tiene como unos meses, ¿no? Sí. Unos meses. Y bueno, qué bendición estar con el hermano Jesús. Hoy queremos hablar un tema que hablé en esta mañana que iba a decir sobre los paleros. Paleros, ¿qué es esto? Esto tiene que ver con, de alguna forma, ya vamos a entrar en el tema, pero como una especie de, tiene que ver con brujería, con espiritismo, con muertos, con invocación de demonios. Todo esto tiene que ver con esto y realmente es lo que vemos que cada día el ser humano está buscando respuesta. Pero primero vamos a que nos salude aquí el hermano Jesús y entramos en materia mejor para poder hablar y no dejarlo sin presentar. Sí, gracias pastor por la oportunidad de estar nuevamente con usted aquí en su programa. Pues creo que es una oportunidad importante, ¿no? de presentarle a la familia, a todos los hermanos que tienen la oportunidad de escucharnos, de vernos en estos momentos, de darle herramientas poderosas en el Señor, de cómo combatir, de entender un poquito cómo se maneja un poco esto sobre la santería, el palerismo, el espiritismo. La semana pasada estuvimos compartiendo también un rato sobre todos estos temas y creo que es importante seguir brindándoles oportunidades no solamente al que ya es creyente, ¿verdad?, sino al que está atrapado en este mundo, decirle que hay formas de cómo salir, de cómo alejarse de todo ese mundo que no está establecido en la palabra de Dios. Por eso me alegra mucho, pastor, de que se haya tomado pues la gentileza de invitarme, de compartir. Pues siempre estamos trabajando juntos los sábados también en las clases que usted pues está impartiendo, y pues muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Bien, el propósito de esta enseñanza, el Señor me ha inquietado a que estemos en esto. Bueno, digamos que es el Señor el que lo va llevando a uno a esto y uno poco a poco como que la va agarrando. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 18, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, dice lo siguiente: le dijo el Señor al pueblo de Israel: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, esto es sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium o mago, ni evocador de muertos, ni invocar o evocar los muertos. Bien, lo que les iba a decir al comienzo, el ser humano quiere siempre saber, tener la curiosidad sobre lo sobrenatural, quiere saber sobre el más allá, quiere saber sobre quién es Él, y no solo eso, quiere tener poder, porque realmente es lo que uno ve con la mayoría de personas que terminan pasando por estas situaciones de espiritismo, santería, babalaos y paleros, que son, según la información que conseguí por internet, los llaman como religión. Fíjense que le dicen que es una religión, pero todas estas cosas a Dios no le agradan. Y las personas creen que buscando todo esto se va a beneficiar, y lo hacen realmente es por un poder. Pero ¿desde dónde comienza esto? ¿Cuál es la razón? Todo tiene su origen. Y cuando decimos origen, la palabra origen es comienzo, y comienzo tiene que ver con Génesis. Génesis es principio, el comienzo. Y en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia nos muestra que Dios le dijo al ser humano
primero se dijo Dios, voy a hacer al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hechos, Génesis 1:26. Hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y le dijo, puedes tomar de todo menos de un fruto que está en medio. Aparece la serpiente y le dice que sí pueden tomar, que no va a pasar nada, que van a ser es como Dios. Desde ahí, al obedecer ellos, comenzó el ser humano a querer ser como Dios, a querer tener poder. Ya Dios le había dado todo, pero el ser humano se dejó engañar. De ahí hacia adelante, hasta el día de hoy, todos los seres humanos quieren buscar poder, pero con pecado. Poder con maldad. Poder con mentiras, pero no un poder ayudando, sino un poder ayudando buscando un beneficio. Entonces, uno ve todas estas cosas que ocurren y está la situación de lo que vemos que ocurre en Venezuela, en Cuba, en África, en países, en Haití, en todos estos lugares donde la gente quiere poder, pero sin amar al prójimo, poder sin ayudar, sino un beneficio, es por invocar espíritus muertos, buscar poder, y realmente es lo que está pasando con muchas personas hoy que están equivocadas. El propósito de esta enseñanza no es retar a nadie, porque nosotros no queremos retar de que si tenemos más poder que ellos. No, no es eso. El poder de nosotros lo tiene Dios. Y el poder de nosotros se manifiesta en la obediencia a la palabra. El poder que tienen las personas que invocan es el poder del diablo que les da a ellos. Pero ustedes, que alguno que participe de esto, que por buscar una supuesta solución, se perjudica. Y eso es lo que quiero compartir con mi hermano Jesús. Las experiencias que él tuvo hace muchos años, porque ya tiene años de ser cristiano y ya tiene, digamos, casi un año que está de alguna forma en ese proceso como pastor y, bueno, avanzando en el ministerio y el llamado que el Señor le hizo. Pero hace muchos años, para poder entender eso, tendría que decirme la edad. Sí, pastor. Actualmente Sí. tengo aproximadamente 25 años. Bueno, Tengo 25 años. 25 años tiene hermano Jesús, pero él llegó a caer en un error y engaño. Compártanos Sí, más algo o del menos testimonio. fue entre los 16 y 17 años. Yo conocí al Señor a los 15 años, si no me equivoco, a los 15 años conocí al Señor. En Unidos para Cristo se llama la iglesia, una iglesia, de verdad, que tiene un llamado muy bonito de parte de Dios. Pero empezando, el enemigo intentó de cierta manera, ¿verdad?, que yo cayera en cosas que no le agradaban a Dios. Y también yo le digo, yo a veces uno se pone a meditar un poco en todas las cosas que han sucedido en la vida, y ayer lo conversaba con mi esposa, y en muchas áreas en la vida Dios permite que uno aprenda y que uno crezca, y que esas caídas no solamente sean caídas, sino que te permitan aprender de esos errores y que ese te sirva para avanzar en el ministerio que Dios te ha dado. Hay personas que no se quedan en el piso y no se levantan. Y yo creo que lo importante es que cuando todas estas cosas pasan, es aprender, y que son herramientas que te sirven en base a la palabra para combatir las obras de la tiniebla. Bien, me dice que tiene 25 años, a los 14 años acepta, A los 15. busca, a los 15 años se acerca a la iglesia, pero después de usted estar un tiempo como cristiano, comienza a tener curiosidad. ¿Por qué viene la curiosidad? Fíjese que comenzó la curiosidad, pero no fue como curiosidad, fue un engaño, un error. Sí, Más bien no fue curiosidad, sino un error, Sí, un error. en la cual se dejó engañar por no tener un conocimiento claro sobre la palabra, porque eso es lo que ocurre. Uno comienza a leer la Biblia y si uno no, lo lógico es que si soy un zapatero, busco a un zapatero para que me asesore, me colabore, me ayude. Si es un médico, doctor, busca a un doctor. Si es un ingeniero, busca ingenieros. Pero si es un cristiano que comienza a leer la Biblia,
pues lo lógico es que debe buscar a cristianos. Pero triste cuando busca a un cristiano y ese cristiano, por no tener la preparación, termina o sacándolo o termina ayudándolo. ¿Cómo es esa Pastor, ¿usted experiencia? sabe cuál fue uno de los versículos que me confundió muchísimo? Que, bueno, tenemos que tomar en cuenta que tenían un año de haber sido cristiano y que no tenía, aparte de no tener el hábito de la lectura de la palabra, no tenía el conocimiento necesario, las herramientas, pues que es un proceso. Uno de los versículos que a mí me confundió muchísimo y que el enemigo utilizó para darle como validez a su teoría fue cuando Saúl va a la hechicera, A la bruja. a la bruja. Y ella efectivamente logra a través de engaños hacer que hable profeta, entre comillas, por decirlo de una forma, que todos sabemos que eso no es así. Pero en aquel momento, el enemigo se tomó esa palabra y yo decía, bueno, pero si es verdad, las personas pueden invocar a los muertos pueden hablar. No tenía el conocimiento en ese entonces de la palabra, del estudio, la revelación del Espíritu Santo, y el enemigo partió desde esos puntos para engañar. Y el enemigo conoce la palabra. Bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que yo no puedo decir el pastor Giovanni es lo máximo, ni puedo decir yo toda me la sé. Tengo ya en el Señor 25 años. Pues lo que usted tiene de nacimiento, yo lo tengo en Dios. Es 25 años estudiando, pero los 25 años todavía sigo aprendiendo. En estos 25 años que llevo como cristiano, ha sido un proceso. Y en la medida que pasan los años, aprovecho el tiempo también y estudio la palabra, oro, le pido al Espíritu Santo que me dé sabiduría. No soy conformista, no puedo conformarme con decir ya, con lo que tengo, así me quedo. No, Dios tiene más y Dios quiere darnos más. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno no puede, uno tiene que estudiar. Y si no sé la respuesta, si alguna persona, mire, si usted quiere, usted puede llamar, llamar no porque estamos en vivo y necesito eso, lo que mande su mensaje de texto para que opine sobre el programa. Si usted tiene una duda, usted me manda un mensaje o cuadramos una reunión, viene a la iglesia, a la oficina, conversamos. Si tiene alguna duda sobre algo, me puede preguntar. Yo estoy pidiéndole al Señor para que se haga un programa donde las personas llamen y le hagan cualquier pregunta al pastor. Por lo menos en ese caso a mí y a otros invitados que pueda tener. Cualquier pregunta. Y si no la sé, Dios va a mostrar y va a dar respuesta. Pero qué bueno es que usted busque a alguien que usted vea, que el Señor le muestre a quién preguntarle, más bien es la palabra, que le muestre a quién preguntarle. No puedo decir, búsquenme a mí, porque yo no soy el sabelotodo, el que lo sabe todo es Dios. Pero sí es lo que ocurre con no saber tal vez interpretar pasajes o darles la explicación. Lo que decía hermano Jesús es, primer libro de Samuel, capítulo 28, donde Saúl, el rey, se rebeló a Dios, había desobedecido a Dios, y como ya Dios no le respondía, se murió el profeta Samuel, y entonces el rey Saúl, que estaba desechado, buscó una mujer adivina. Fue donde esa mujer bruja, y todo el capítulo usted va a leer, y habla sobre que él le dice a ella que quiere que le traiga a Samuel, al que se había muerto, al profeta. Ella invoca a Samuel y ella se asusta cuando ve una figura de un anciano. Y entonces dice Saúl, ese es Samuel. Y comienza el rey Saúl a hablar con el muerto que aparece. Y él le habla igualito como si estuviera vivo. Pero en estos versículos no dice que realmente era Samuel, porque los espíritus inmundos, como yo dije y he dicho en los programas anteriores, han estado por generaciones en nuestra vida y conocen nuestros antepasados, pero también conocen la vida. Y si alguna persona invoca a un muerto, quien le va a responder es un espíritu. Nunca le va a responder el que murió. Eso sí, téngalo por seguro. Y alguien dirá, pero es que sí me respondió ese que murió. Sí, pero los espíritus saben y conocen la vida de esa persona. Y aquí no dice, y Dios aprobó esto que hizo. No, más bien,
el resultado de Saúl por haber desobedecido a Dios y por haber invocado muertos, si ustedes siguen leyendo esos capítulos, dice, y Saúl se quitó la vida. Sí, pastor, por lo menos en el caso cuando yo fui llevado o fui engañado, empecé a ¿Cómo experimentar. fue el engaño? ¿Cómo fue el engaño? Sí, yo empecé a tener encuentros y yo empecé a experimentar. ¿Encuentro se refiere a qué? Como algo Sí, diferente. diferente. Empecé a tener situaciones, por decirlo de alguna forma, fuera de lo normal. Escuchaba cosas, veía cosas. Escuchaba voces. Sí, veía cosas. Empecé a experimentar, por decirlo, experiencias que nunca había pasado en ese momento. Ajá. Era ya cristiano. Sí, ya Ya conocía tenía al un Señor. año como cristiano. Sí, sí. Bien. Y entonces acudí a mi pastor, él me explicó algunas cosas, pero por mi desobediencia y por mi falta de conocimiento, para mí no era suficiente lo que me habían explicado, sino que yo quería saber más, quería experimentar más. Y hubo un amigo que por si todavía está vivo y a veces cruzamos palabras, ahora yo soy quien lo invito a la iglesia y lo llamo para que se vuelva al Señor. Él me dijo, mira Jesús, hagamos una cosa, yo conozco supuestamente a su padrino, vamos para que te consultes, él te va a explicar. Y cuando llegué al sitio, efectivamente, sí, me consultaron, el Señor llegó y me dijo varias cosas. El Señor se está refiriendo Al padrino, sí, el a Señor. a una persona, sí. que era palero. No, era santero. Santero. Y fíjese que el enemigo quería atraparme de una manera bastante fuerte porque cuando yo me fui a consultar, el señor que me estaba consultando en ese entonces me dijo, mira, aquí te dice que tú no puedes ser santero todavía porque tú te tienes que rayar en palo, me dice él. Entonces, una de las cosas, las consultas costaban mucho dinero y a mí me la hicieron gratis. A mí me la hicieron gratis. Yo no tenía el dinero porque no trabajaba, era un joven. Y entonces él me la hizo gratis. 15 años. 16 ya tenía. 16. Sí, 16 porque duró un año. Entonces él me hicieron la consulta, empecé en todo esto. Y ellos me contactan con un palero. Entonces, durante ese periodo ellos me empezaron a como a involucrar. Pero a mí hay algo que no se me olvida. Yo le dije una vez al Señor, le dije al padrino, le dije, mira, ¿por qué tú no me permites, me das algo donde yo pueda leer y ver si eso está en la palabra? Porque Algo de la Biblia que te respaldaba. que respalde eso, porque yo le decía mucho a ellos, ¿y dónde dice esto en la Biblia? O yo le yo era muy curioso y yo le decía, pero muéstreme, o decía, ellos tienen muchos libros de donde hablan sobre sus dioses, sobre Olof y todas estas cosas. Entonces, ellos me decían, tú no puedes aprender nada de esto hasta que primero bien sea no te rayes en palo o no te hagas santero. Antes no puedes conocer nada. Antes ellos no te dejan conocer, o sea, primero tienes que hacer como involucrarte, el pacto con ellos. Entonces, inmediatamente ellos me dijeron, ¿tú has fumado tabaco? En los días, no fue el mismo día. Entonces me llevaron al altar de los muertos. Eso es algo que yo le digo que es impresionante en el aspecto de que cuando la persona pues no tiene a Dios en su corazón o no tiene el conocimiento necesario, sea una persona que haya conocido al Señor o sea una persona que no tenga a Dios en su corazón, fácilmente se puede dejar envolver por las mentiras del enemigo. Fíjense que cuando entramos al altar de los muertos, para entrar al altar de los muertos tiene que haber autorización del dueño del altar y tiene que haber una persona que está en la parte de atrás con agua bendita por si llega a pasar algo. O sea, eso es algo bastante delicado para ellos. Ellos me facilitan pues un tabaco en ese momento y pues ellos me decían, si te mareas nos avisa, pero en realidad pues ellos me explicaron cómo hacerlo, yo lo hice y no me mareé ni nada y pues de ahí ellos también se tomaron para decir que yo tenía ciertas habilidades, de que yo podía ver a materia, de que yo podía ver, de que yo podía percibir y que tenía que hacerme el rayamiento en palo, la carga de palo, tenía que todo ese tipo de cosas. ¿Cómo es eso de rayamiento en palo según la experiencia que usted tuvo? Bueno, yo nunca alcancé a rayarme en palo, gracias al Señor. El Señor me guardó hasta último momento. Yo siempre le pedía mucho a Dios, a pesar de que estaba inmerso en eso, le decía, Señor, dame claridad si esto proviene de ti, no proviene de ti. Bien,
le interrumpo por lo siguiente. Usted tenía un año ya como cristiano, congregándose en esa iglesia cristiana, y la iglesia, yo la conozco al pastor, es una iglesia de sana doctrina, enseñan, es una iglesia, digamos, bien y normal, pero tal vez la no experiencia y uno, tal vez sea la no experiencia, otro, tal vez sea el no haber dado la respuesta adecuada a esa inquietud que usted tenía, porque usted comenzó a tener esas experiencias sobrenaturales de oír voces, de tener como visiones, de tener tal vez sueños, de algo que no era normal porque comenzó a buscar de Dios y comenzó a despertar en usted. Usted le pregunta al pastor, el pastor lo que le dice, tal vez no le dio la respuesta y usted quedó como con duda de que había algo más. Entonces ahí fue donde usted termina buscando, alguien le dice, y ese sí le dio la respuesta. Sí, en ese momento yo Ajá. sí sentí. Entonces le digo esto es, por eso les dije al comienzo, que uno no se la sabe todas no se la va a saber, pero cada pastor o sacerdote católico o líder de una congregación cristiana, por eso es que uno no puede estudiar para ser sacerdote ni estudiar para ser pastor. Eso no, o sea, sí hay que estudiar, pero ¿por qué digo esto de que no debemos estudiar para ser? Debemos tener un llamado de Dios, y en el llamado de Dios que Dios nos hace, debemos estudiar para prepararnos, pero no podemos pretender creer estudio para ser pastor o estudio para ser sacerdote, porque experiencias hemos visto, no por los sacerdotes, porque yo no puedo decir de ellos, experiencias como cristiano de algunos hermanos hace muchos años que conozco, que dijeron, yo quiero estudiar teología para ser pastor. Y hay un hermano que estudió teología y se nombró pastor porque estudió teología, y la iglesia nunca ha funcionado. ¿Por qué razón? Porque es que no se estudia para ser, es llamado de Dios y Dios lo prepara. Entonces, por eso digo que cada pastor, que cada sacerdote, que cada hombre de Dios debe estar estudiando, orando, preguntándole al Señor, metido con el Señor. Y vuelvo y digo, no estoy diciendo que yo soy el único que me la creo, no, pero todos los pastores o sacerdotes debemos orar, buscar de Dios, porque siempre alguien nos va a preguntar y la gente está esperando una respuesta de un hombre de Dios, y si no la tenemos, la gente va a buscar en otras personas que sí le van a dar una respuesta y lo van a engañar, y va a terminar envuelto como ocurrió con Jesús, porque eso fue lo que pasó. Sí, en el momento cuando yo fui pues ante el pastor, pues no tuve la respuesta, que a lo mejor o no me sentí totalmente satisfecho en el conocimiento o explicaciones de lo que me estaba pasando, y cuando efectivamente pues acudo a estas personas, ellos sí lograron engañarme, porque eso fue un engaño, pero le dieron una respuesta. Pero me dieron una respuesta, que fue lo que a mí logró como calmar ese deseo de... Ahora, la respuesta se la dieron, pero de acuerdo al enemigo. Porque como la Biblia nos muestra que los espíritus inmundos y el diablo quieren ser como Dios y imitan a Dios, y ellos vieron que él tenía esa cualidad, pero esa cualidad era de Dios, que le estaba llamando para prepararlo, para que fuera un ministro del Señor, pero por no tener la claridad, otro le dio la respuesta, lo envolvió. Sí, pastor, y yo hoy digo, como le decía hace un momento, meditando y pensando en las cosas que el Señor lo ha llevado a uno durante tantos años, le digo que la permisibilidad de Dios, o lo que Dios permite que uno aprenda y vea, o las mismas caídas de nosotros como seres humanos, nos permiten pues formarnos. Hoy le doy gracias a Dios partiendo porque soy un ministro del Señor, el Señor me ha llamado a un ministerio de intercesión, un ministerio profético, y pues estamos compartiendo con mucho hermano, trabajando también de la mano suya, que usted es mi autoridad en este caso, y pues creo que esto que estamos conversando pues ayuda a muchas otras personas que están en el Señor. Quiero decir lo siguiente para profundizar un poquito más en el tema. Cuando uno va a esos sitios
por lo general ellos pretenden darle la solución o ellos intentan darte respuestas que solucionen tus problemas. Sin embargo, cuando yo estaba envuelto en toda esta situación, yo siempre le pedía al Señor, Señor, muéstrame si en realidad estoy haciendo lo correcto, porque en mí sentía algo de que algo no estaba bien, aunque no sabía qué era, algo no estaba bien, y mientras más veía cosas en ese mundo, más me sorprendía y más le preguntaba al Señor si estaba. Por lo menos en una ocasión, cuando estábamos en el altar de los muertos, hubo una manifestación, y ahí llegó una persona que que le decían que era un padrino, pero era palero. El señor tenía años involucrado en eso, y me describe a un familiar que había fallecido mío. Ajá, me lo describe clarito, o sea, lo describió como era. Me dijo, mire, esta persona así, así, asado, está ahí contigo, está tal, y ellos le dicen unas cosas ahí a uno, le enseñan la broma de los vasos, porque cosas que a ti te van sorprendiendo y que te van como involucrando. Ellos buscan involucrarte más, de por sí. Que en una oportunidad que estaban haciendo, que fue el chequeo para el rayamiento, ellos me dicen, mira, si tú no te rayas en palo, a ti los muertos te van a matar. Ajá. Explique a los televidentes qué es rayar en palo, de acuerdo a la experiencia que tuvo, aunque uno por internet puede buscar información. Hay, bueno, mejor no digo más, pero sí, hay información que se puede adquirir. Yo no lo voy a preguntar a los brujos o a los paleros, mire, ¿cómo es que ustedes trabajan? Porque yo no necesitamos eso. El Señor va a traer a estas personas para que se conviertan y después digan, yo cometí ese error y ahora estoy en Cristo Jesús. Así pasó con el hermano Jorge que compartió y ahora pues el hermano Jesús. Ajá, ¿cómo es eso de rayar en palo? Más o menos, ¿cómo es? ¿De qué se trata? Bueno, como le decía hace un momento, yo nunca alcancé a rayarme en palo, gracias a la gloria de Dios, el Señor me guardó hasta ese momento, pero ellos sí me explicaron cómo era la ceremonia porque yo les preguntaba mucho. El rayamiento en palo, pues ellos tenían que uno buscar unos materiales, la carga de palo, tierra del cementerio o un montón. El muerto se lo daba al padrino. El muerto era asignado por el padrino, que recibías pino nuevo. Lo que tú recibes al principio se llama pino nuevo, un año después recibes palo mayombe, eso ya es más delicado. O sea, un año como decía el año de Yabó, que es el que hace el santero de blanco. Ah, pero ¿dónde buscaban ese muerto? No sé. Ellos lo coloquían. Tú recibías ese muerto que era supuestamente el que tú utilizabas. Si tú lo utilizabas, en este caso el padrino, supuesto padrino, me decía, depende de ti cómo lo vayas a utilizar. Si tú lo utilizas para las cosas malas, él te va a ir jalando más para las cosas malas. Si tú lo utilizas para las cosas buenas, él siempre se va a mantener en el camino de las cosas buenas. Entonces, pero nunca sabía de quién era ese supuesto muerto. Mire lo que nos dice, que información que busqué por internet. Dice, el trabajo fundamental del palero son con los espíritus de luz llamados Numbem y los de oscuridad denominados Noctis. Los más pertinentes son los espíritus del muerto, de la naturaleza, y los niquitas que habitan las piedras, las plantas, los árboles, los animales. Fundamentalmente son asimismo las entidades superiores de la fuerza de la naturaleza, denominados pungos, que se manifiestan en el viento, el relámpago. Hay algo más, dice, el culto a los antepasados constituye el fundamento de este sistema de creencias. Este culto se expresa por vías de comunicación directa con los muertos, por tanto es imprescindible la mediunidad, o sea, medius o posesión espiritual, ya que se considera en esta religión, dicen ellos, que todo existe y que está animado por espíritus, y el palero debe ser capaz de convertirse en una puerta al plano espiritual para poder contactarlos para el progreso. Los paleros de alguna forma tienen que ser muertos. Información también que vi dice que van a los cementerios, que sacan los huesos, los rayan también y los usan para ritos. Sí, por lo menos en el caso de cuando yo estuve inmerso en eso, fíjese que yo no tenía dinero en ese entonces y algo que es tan costoso, ellos casi todo me lo ofrecieron gratis,
que por lo menos para la ceremonia, a ti te piden mucho dinero, te piden los materiales, eso. Y fíjate cómo actúa el enemigo. En el caso mío, mucho de eso me lo estaban dando gratis. Me lo compraron y ¿Por todo. qué razón se lo darían gratis? ¿Era algún conocido suyo, No, familiar no, o qué? no. Ellos decían que yo tenía ciertas cualidades y ciertas características para desarrollar el palero. O sea, que lo tenían para meterlo en ese mundo como alguien grande. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué el enemigo o por qué esta gente que trabaja en esto de invocar a los muertos, lo querían hacer? Porque realmente el diablo sabía que Jesús, hermano Jesús, tenía un llamado de Dios y que tenía dones para ser usado como profeta, para ser usado o sea, en Dios. Entonces el diablo lo que hace es como taparle los ojos para usarlo en el enemigo. Y por esa razón era que le decía, no, nosotros le pagamos todo, porque más bien, o lo ponemos al lado de nosotros, pero que no se ponga contra nosotros. Sí. Y es lo que podemos ver con todo esto. Sí, y cuando ellos me ofrecieron todo eso, de por sí que un periodo en ese lapso, cuando ya está todo listo para hacer el ritual, a mí me entró cierto temor, porque ya hacerlo representaba un compromiso con ellos y con todo, ya tú te ibas inmerso completamente en todo lo que estaba sucediendo. Entonces yo empecé en una búsqueda, yo le decía, bueno Señor, dame una señal, dame una señal, dame una señal, y en una de esas oportunidades como quien dice, el Señor me llevó a presenciar un palo mayombe, y es una cosa que en verdad a mí me cambió la vida, porque de ese momento supe que eso no le pertenecía a Dios, ni que ahí estaba Dios, ni que ahí se movía el Señor. A pesar de que ya yo tenía unos meses involucrado con ellos, apenas yo presencié eso, para mí fue como que fue la respuesta de Dios. Había un varón, un padrino supuestamente que era el que me guiaba en todo eso, y yo le pregunté, a mí nunca se me olvida, pastor, y creo que miré con eso siempre, y es algo que el Señor me ha permitido guardar en mi cabeza para ayudar a otras personas. Yo le dije, cuando veo que están haciendo el símbolo en la tierra, que se levanta el muerto, yo le dije, o el demonio, no el muerto, pero el demonio. ¿Quién estaba en el suelo? ¿Quién era? Era quien estaba... ¿Una persona? Sí. En el suelo. Y estaban levantando el muerto. O sea, ¿por qué le dicen muerto? Porque cuando pasa... O sea, la persona no estaba muerta. No, estaba recibiéndolo. Ya se había rayado. Okay. Entonces, la persona estaba recibiendo el muerto. Supuestamente el muerto, y que realmente sí es, porque yo no puedo decir que eso es mentira, eso es verdad, pero son espíritus inmundos que toman el lugar para hacerle creer a las personas que son los muertos. De por sí que cuando ellos se levantan, que se levanta la persona supuestamente que ha recibido el muerto, es como si tuvieras, imagínense que pasara usted 10 años encajonado, y ellos empiezan a estirarse y después se medio levantan y hacen el símbolo, okay. Hacen el símbolo en la tierra y se hace el sacrificio. Exactamente, ya le entiendo. O sea, es como si supuestamente se incorporara el muerto en la persona humana que está recibiendo ese trabajo o está recibiendo ese muerto, porque es lo que ocurre, reciben un supuestamente muerto para darles poder. Sí, y tú tienes que cuidarlo. Cuidar a ese muerto. Sí, ellos pero realmente lo que está cuidando es a un espíritu inmundo, a un demonio que le está haciendo creer que es un muerto. No es ningún muerto. Los muertos no pueden volver. Los muertos están en un lugar de reposo o lugar de tormento. Son espíritus inmundos. Pero permítame decir lo siguiente. Y me disculpa el católico que se ofende, pero es una verdad. ¿Por qué? ¿Dónde comienza esto? Pues porque en la Iglesia Católica, tristemente, les enseñan a pedir a los muertos. Y celebran el 1 de noviembre o 31 de octubre, el 1 de noviembre creo que es, el 1 de noviembre, el Día de los Muertos, y el otro día es el Día de los Santos, ¿sí es, no? Algo así, ¿no? Por ahí como que es, ¿no? El Día de los Muertos y Día de los Santos. Entonces, mire, de alguna forma la Iglesia Católica se ha dejado engañar y están como en el primer grado, como en el estudio de primaria, en la etapa inicial de preescolar. Y entonces les dicen que le pidan a los muertos. Ahora ya esto, cuando entran a la palería o santería
o espiritismo y babalao, ya es algo más grande. Pero ¿dónde comenzó? Por decirles, pidan a los muertos. Y esto, no saben el problema que se están ganando y creen que es que uno como cristiano ahora o como pastor le está queriendo llevar la contraria a la iglesia católica. No es a la iglesia católica, es al diablo que los está engañando. Sí, y déjeme decirle algo, pastor, que muchas de esas personas que practican la palería y el santerismo o la brujería en todas estas cosas, ¿verdad? Son católicos fieles en el aspecto de que van a la iglesia, por lo menos los padrinos siempre iban a la iglesia, siempre estaban dentro de la iglesia, llevaban todo este tipo de cosas, ellos lo hacían, es más, te recomendaban que fueras a la iglesia, que estuvieras en la iglesia. Algunos hasta le dicen, vayan y mande a hacer tantas misas. Ajá, eso te mandan a hacer. Para terminar lo que iba a decir hace un momento, cuando yo veo toda esa situación, primero estaba muy asustado, estaba asustado por lo que estaba viendo, y segundo, que cuando veo eso, la persona que estaba a mi lado, yo le pregunté, mira, y dime una cosa, ¿tú crees que en realidad aquí esté Dios haciendo todo esto? Al ver usted que levantan a la persona que supuestamente tiene el muerto, porque se levanta de la tierra, se levantó como... Sí, como si tuviera... ¿Cuántos centímetros levantaría? No, se levanta así, queda levantada. ¿En el aire? No, ella no queda en el aire, o sea, se levanta como si, venga y le explico, como si tuviera un muerto y estuvieran levantándose, que ellos empiezan como a estirarse y todo eso así, como si estuvieran tullidos. Como si el muerto... Ajá, como si estuviera saliendo de la caja. Eso, hace los actos como si está agarrando otra vez la vida. Ajá, correctamente, y allí se levanta y hace la señal en la tierra. Hizo la pregunta a su padrino. Ajá, yo le hice la pregunta y le dije, y eso, fíjese, yo le dije, ¿tú crees que ahí esté Dios? ¿Tú crees que aquí está Dios? Y me dice la respuesta de este hombre, que fue lo que ese fue el momento donde yo dije, esto no es de Dios, aquí no puedo estar yo. Dije, él me dice, hay sitios donde Dios no debe de estar, me dice él. ¿Donde Dios no debe estar? Ajá, ¿O Dios no está? Donde Dios no está. Y después me dice, donde tampoco debe de estar. Entonces, cuando él me dice eso, a mí lo que me impresionó fue cuando me dijo, no, hay sitios donde Dios no está. Entonces, yo en ese momento caí en cuenta de que todo eso era un engaño. Era un engaño y no estaba la mano de Dios ahí. Y en una oportunidad, después de eso, yo me retiré, yo empecé a no contestarle llamadas, empecé a nada. Y un amigo se acerca a la casa y me dice, mira, Jesús, no te preocupes, me dice, un amigo que está involucrado en eso, me dice, no te preocupes, que eso es natural, eso es normal. Es más, tú cuando eres santero también tienes que recibir un santo que se llama Satanás, tú tienes que recibir a Satanás para que puedas operar en eso. No, nadita, ¿no? Sí, entonces cuando él me dice eso... Tienes que recibir a Satanás. Sí, ¿no? Pues, tenías que pagar para recibirlo. Sí, tenías que, o sea, eso, yo de ahí sí no me manejo mucho. No, tampoco puedo decir que durante el tiempo, pues no estuve inmerso años, pero en el tiempo que conocí, someramente aprendí, o el Señor permitió que aprendiera algunas cosas. Hoy en día utilizándolas en el Ministerio de Liberación, en el Ministerio de Sanidad, de todo esto en donde Dios nos está moviendo. Pero en ese momento comprendí que no era de Dios y recibí una amenaza de parte del enemigo que me dijo que si yo me salía y no recibía, él efectivamente me iba a quitar la vida. Y una semana después casi tuve un accidente donde un susto muy grande que pensé que iba a morir, pero no pasó nada, para la gloria y honra de Dios, porque Dios guarda a sus hijos. A pesar de que una de sus ovejas se descarríe, se pierda, Dios siempre es un buen pastor. Siempre está ahí para buscarnos, para darnos una oportunidad, para tener misericordia de nosotros, y volví a las cosas del Señor. Y también tengo que agradecerle, pastor, a una persona que a pesar de que estaba alejado de las cosas de Dios, estuvo intercediendo, que fue la profeta Mary. Ella declaraba constantemente, aunque yo estaba inmerso en eso, que yo era un varón de Dios, que yo era un varón con un llamado del Señor. Porque ella se enteró que usted estaba participando. Sí, después de ella de ser una mentora. Pero ella
era de alguna forma como su líder, su consejera, pero ella, al saber que usted estaba en eso, ¿usted le hacía caso a ella cuando ella le decía, mire, no sigan eso? No le hacía caso. Usted, o sea, usted siempre decía, no, me gusta este poder, me gusta esto. Sí, uno se siente de que se la sabe toda, de que no, ya no necesito que me estén dando palabras porque voy y me consulto y ellos me dicen lo que va a pasar o lo que necesito, voy y llevo unos reales y entonces supuestamente ellos te solucionan. De por sí que una vez hicieron una limpieza que me dejaron yo quedé con ganas de vomitar como una semana, echaron unas cosas asquerosas encima, que yo quedé con náusea durante una semana y ellos... En vez de limpiarlo, lo ensuciaron más. Sí, fue horrible, yo le dije a ellos, más nunca hago una cosa de esa porque a ellos mismos le dije, eso es asqueroso lo que usted hace. Entonces... Pero esa persona siempre declaró, siempre intercedió, ella estaba pendiente, me decía, mira Jesús, no, tú eres un varón de Dios, Dios te ha llamado con un gran propósito, pero por decirlo, en la máscara que había colocado el enemigo, yo no podía ver esas cosas en ese momento, hasta que Dios me rescata de ese lugar y me da una palabra profética y es donde empiezo, pues por decirlo de una manera, empiezo la verdadera búsqueda, el verdadero compromiso con Dios, el verdadero encuentro con el Espíritu Santo y a experimentar de forma más poderosa aún la sobrenaturalidad de Dios. Porque si el enemigo ciertamente tiene poder, déjeme decirles que Dios tiene un poder incomparable y donde está la luz no puede estar la oscuridad. Bien, realmente entonces... amigos televidentes, sabemos que muchas personas, mire, aquí en la frontera, Ureña, San Antonio, hay muchos lugares de espiritismo, de santería, de paleros, de babalaos, de estas personas que andan todos vestidos de blanco, es porque hacen un pacto y quieren poder y quieren estar supuestamente bien, pero tristemente comienzan a venirle los problemas porque el diablo no da nada de gratis. La Biblia dice en Juan 10 que el ladrón vino a robar, matar y destruir. Hay muchas personas que están siendo hoy engañadas. Hay muchas personas que están recibiendo espíritus inmundos y ignoran que o les hacen creer que es un don de Dios. Y vuelvo y les digo, por eso es que usted, si usted quiere no darle chancecito, nada, ningún chance a estas cosas del espiritismo, de babalao, brujería, santería, todo esto, comience con sacar las cosas que ellos usan. ¿Y qué es lo que ellos usan? Si usted no va a ir a preguntar si es verdad, métase por internet y pregunte sobre esto, pero como cristiano. Y va a ver que usan imágenes de santos, imágenes de todo tipo de imágenes, le piden a los muertos. ¿Y qué similitud hay con la Iglesia Católica? Pues que enseñan esto, pero ahora la iglesia, yo no estoy diciendo que la Iglesia Católica son santeros ni todo, nada, no, son cristianos que están buscando de Dios, pero que los tiene engañados el enemigo haciéndole creer que con las imágenes y los santos Dios les va a escuchar. Pero ahí es donde vienen los engaños del enemigo. Por eso es que le digo, saque sus altares. El altar que Dios quiere es un altar de adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero no un altar de invocar muertos ni espíritus inmundos. Sí, pastor, y quiero hacer un llamado también primero a todas las personas que están inmersas en este mundo. Yo experimenté ese mundo, puedo decirle que hay muchas cosas en las cuales o no muchas cosas, de donde en todas el enemigo te va a engañar, te va a tratar de involucrar cada vez más. Y déjame decirte que sí hay salida, no creas esa mentira que dice el enemigo, si te sales te voy a matar, si te sales te va a pasar esto o aquello. Déjame decirte que no es así. Primero y principal, tienes que buscar ayuda. Aquí está el pastor Giovanni que constantemente pues está llevando el mensaje, trabajando para la obra de Dios. Estamos dispuestos a colaborarte, a ayudarte, a orar por ti, pero es necesario de que tú rompas, de que tú
destruyas con todas esas cosas que te están atando y que no te permiten avanzar. Esa sanidad, esa liberación, esa provisión de parte de Dios está ahí al alcance, solamente tienes que ir y buscarla, tienes que renunciar a toda esa brujería, a toda esa santería y empezar a experimentar la verdadera esencia de Dios, el verdadero poder de Dios, ese poder que nos da libertad, pastor, de caminar en prosperidad, en abundancia, en salud, en tener una familia hermosa, en tener una familia sin violencia, en renunciar al alcohol, a las drogas, a todas estas cosas que constantemente el enemigo intenta sembrar en la familia, porque una de las cosas que Dios estableció es la familia, y hay que declarar en el nombre de Jesucristo que Satanás no tiene autoridad ni poder ni en la juventud ni en la familia, porque Dios estableció la familia como la institución en donde Él siembra su palabra. Bien, así es. Mire, vuelvo y les digo con respecto a este punto de la parte católica, yo cuando digo que tengo 25 años como cristiano, es porque 10 años fui católico, servidor con mi esposa, líderes carismáticos en Ureña y Aguascalientes. 10 años y 15 años llevo como pastor. En esos 10 años también conocí la verdad siendo católico. Yo no conocí la verdad, yo no puedo decir conocí la verdad en la iglesia evangélica, no, muchos dicen así, no, como católico conocí la verdad y dije yo, Señor, aquí dice que no hay que pedirle a los muertos, y dejamos de pedirle a los muertos, pero seguíamos siendo católicos, por eso no nos fuimos. Seguimos leyendo la Biblia y comenzamos a ver cosas que, bueno, muchas cosas, para no decir todo porque no puedo decir en un minuto todo, pero sí, mi enseñanza cuando era católico era a los católicos les decía, no pidamos más a los muertos, no hagamos lo que nos dice la Biblia. Bueno, llegó el día en que nos sacaron porque estábamos en contra de eso. Y la invitación que le hago a usted es, no es a que se salga de la iglesia católica, es que conozca la verdad y que sea libre, porque el propósito que yo tenía como católico y hoy como pastor es que la iglesia nazca de nuevo, que vuelva a la verdad, y es el propósito y lo que uno quiere, que conozcan y que seamos libres. Y para finalizar ya en estos minutos que me quedan, ¿qué tiempo me quedará? Como unos 2 minuticos tal vez, ¿sí? Bueno, queremos orar por ustedes. Si usted ha participado de esto, sí se puede salir de esta situación, sí se puede salir de este engaño, porque la gente busca esto es por buscar poder, por no tener conocimiento de la Biblia, porque el diablo los envuelve, pero todo esto son invocaciones de demonios. No es ningún muerto, no crea esa mentira, el muerto no viene, quien viene es un espíritu inmundo que hace creer que es el muerto. Por eso es la invitación para que usted se acerque a Dios. Hermano Jesús, ¿qué palabras puede darnos, qué consejo le puede dar a estas personas que están metidas en este error para después orar? Sí, bueno, pastor, para terminar, déjeme decirle a todos los jóvenes que se están involucrando en esto, de que ese no es el verdadero camino, de que los invitamos a la iglesia del pastor, a que asistan, a que conozcan la verdad primero y principal. Si usted está a punto de tomar una mala decisión o una decisión de la cual usted no está seguro, como me pasó a mí, busque a alguien que tenga conocimiento de la palabra, una persona que en verdad lo pueda ayudar y puedan guiarlo en el verdadero camino de nuestro Señor Jesucristo. Y a las familias que están inmersos en esto, déjeme decirle de que, bueno, el enemigo ha puesto, le dice la palabra, un velo sobre sus ojos, y es tiempo de que usted se quite ese velo, es tiempo de que usted sea sano y es tiempo de que usted empiece a caminar en victoria, que donde usted coloque su pie sea una tierra que usted conquiste, una tierra que usted pueda decir, yo soy un hombre victorioso, soy una persona bendecida por el Señor. Bien, tristemente las personas tienen dudas sobre algo que ocurre en su casa, sueños, situaciones que no entiende, y entonces le preguntan a cualquiera y esa persona le va a decir, vaya donde aquella persona que le va a hacer un baño, vaya donde aquel que le va a hacer un trabajo. Y se envolvió. Hasta a mí me pasó, como en el año 89. Yo tenía problemas y fui donde unas señoras en San Antonio, me hicieron varios trabajos, baños, riegos, de todo, tabaco y todas esas cosas, y a los días me llevaron preso.
Y yo, bueno, y entonces, ¿qué pasó? Me echaron, fue una maldición más bien. Claro que yo no puedo decir que fue eso. Fueron situaciones también que yo me gané. Pero no me ayudaron en nada. Ahora Dios permitió todo por bien. Hoy soy libre y desde ese tiempo, de 25 años, tengo orando por personas con espíritus inmundos, engañadas. Yo recuerdo las experiencias cuando estaban en los comienzos como católicos sirviendo, que me llamaban, mire, hermano Giovanni, y yo me montaba una moto y me iba con unas hermanas allá a ir a liberar personas en Aguascalientes con espíritus y experiencias que hemos pasado ya 25 años orando por personas. Y realmente les invito, si usted tiene problemas espirituales, busque una iglesia cristiana, pídale al Señor que le muestre con qué pastor hablar, o si no, vaya a la Renovación Carismática, nacer de nuevo, ya podemos orar y ayudarle y darles el consejo de acuerdo a la palabra. Bien, vamos a orar y pedirle al Señor para que usted sea libre, para que usted comience realmente a buscar de Dios y no se deje engañar por estos espíritus inmundos. Hagamos esta oración. Repita conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido perdón por haber invocado muertos. Te pido perdón por haber invocado espíritus. Te pido perdón en el nombre de Jesucristo por haber hecho pactos con el diablo inconscientemente y conscientemente. Señor Jesucristo, usted es el Hijo de Dios, usted es mi Señor, usted es mi Salvador, y yo declaro que estoy guardado por Cristo Jesús. Renuncio a todo pacto, a toda maldición, a toda brujería, a toda hechicería que vino a mi vida por mis errores, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Solo ten fe, levanta tus ojos.